Dios los bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados con nosotros en nuestro culto de adoración. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Año Nuevo en Lima, Perú. Le damos gracias a Dios por un día más de poder adorarle, de poder alabarle, de poder escuchar su preciosa palabra. Esa palabra que transforma nuestras vidas. Esa palabra que es guía en medio de un mundo tan difícil de poder subsistir. Quiero leer antes, mis hermanos y amigos, antes de orar, antes de entregar este tiempo de adoración a nuestro buen Dios, quiero leer el Salmo capítulo 92, versículos del 1 al 5. Todos juntos, por favor, leamos. Dice así la palabra de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmo a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. Tenemos muchas razones para adorar a nuestro amado Señor. Cantémosle el día de hoy con las alabanzas. Declaremos la grandeza de su nombre. Alabemos a Él dándole gracias por su misericordia. Y su misericordia se manifiesta en el grado más, pero más sublime, cuando nosotros podemos gozar de la maravillosa salvación que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Anunciemos también su fidelidad, porque Dios es fiel con nosotros. Cada día no nos hace faltar de ningún bien. Dios está siempre con nosotros, cumpliendo su promesa en Cristo Jesús. Y cantemos con los instrumentos y demos voces de júbilo por cuanto el Señor ha alegrado nuestro corazón.
con sus obras maravillosas. Muchas son sus obras, el cielo, el firmamento, todo el universo entero subsiste por el poder de su palabra. Hay muchas razones para darle gracias a nuestro amado Señor en este día. Así que, ¿qué les parece si inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos para pedirle al Señor que se glorifique en este culto de adoración para poder alabarle, adorarle y escuchar su preciosa palabra? Oremos, por favor, hermanos y amigos. Buen Dios, te damos gracias por un día más que nos permites estar conectados a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. Señor, muchas gracias por este culto dominical. Gracias por todos mis hermanos. Gracias por los amigos. Gracias por los vecinos. Gracias por los familiares. Gracias por los amigos de trabajo que se conectan para escuchar de tu palabra, Dios. En este día te pedimos que tú hables a sus corazones, de tus hijos, de tu creación. Redargúyele, Señor, del pecado. Señor amado, te pedimos en esta mañana que puedas tú bendecir todo este culto de adoración, Dios. De inicio a fin, Dios amado. Gracias por el privilegio que me das de poder estar aquí en este culto de adoración. Te pedimos que bendigas tu palabra, la exposición de tu palabra, el mensaje. Te pedimos que puedas tú usar a cada hermano, a cada integrante de este culto de adoración, Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes. Te pedimos que suplas todas nuestras necesidades en esta mañana. Muchas gracias, Dios. Gracias por disponer en nuestros corazones este tiempo y de poder buscarte, de poder adorarte, de poder alabarte y lo más importante, Dios, de poder escuchar tu bendita palabra. Te damos las gracias, Dios, en esta mañana. Te pedimos que nos hables. Gracias por todo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, damos gracias al Señor y ahora sí, disfrutemos de un tiempo de adoración y alabanza maravillosa dirigido a nuestro amado Señor. Comencemos. Y en el Salmo 119, verso 97, dice la palabra de Dios: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ese sea nuestro anhelo. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con
anhelo de tu iglesia, guardarla, respetarla, guiarnos con tu palabra, Señor. Que día y noche meditaremos con tu preciosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amamos tu palabra, Señor. Lo decimos con todo el corazón, con todo el corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Sí, Señor, tu palabra es más dulce que la miel. ¿Cuántos dicen amén?
Gracias al Señor por este tiempo y también por la oportunidad que Dios me da de poder compartir su bendita palabra. Es un privilegio estar aquí para exponer el tema que vamos a desarrollar en este día. Hoy nos toca desarrollar la tercera señal inconfundible de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera señal era acerca de que Israel como centro de la segunda venida de Jesucristo. La segunda señal, la humanidad alejada de Dios. El hombre se aleja de Dios y Dios lo entrega al pecado. El día de hoy vamos a desarrollar la tercera señal, que es la espiritualización de la humanidad. Aunque este nombre parece muy alentador, porque uno podría decir que al fin el hombre está volviendo a Dios, pero no siempre sucede así. Y quiero que por favor me acompañe leyendo la palabra de Dios. Busque por favor en su Biblia el libro de Primera de Timoteo, del capítulo 4, verso 1 hasta el 5. Por favor, quiero que lea conmigo. Acompáñeme. La palabra de Dios dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar. Soberano Padre Celestial, altísimo Dios, Dios eterno, Dios omnipotente, Padre, oh Dios, creador de los cielos y de la tierra. Señor, ante ti en este día nos postramos con un corazón contrito y humillado, y también, Padre, disponemos nuestra vida para estar atentos nuestros oídos a tu palabra. Señor, queremos escuchar lo que tu Espíritu nos dice a tu iglesia, nos habla a cada uno de nosotros de una manera personal. Padre, gracias. Señor, te adoramos y bendecimos, Señor, tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La primera carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo cuando él estaba en la cárcel. Y como Pablo había fundado varias iglesias durante sus viajes misioneros, en su segundo viaje conoció a Timoteo. Timoteo, joven, era hijo de un padre griego y su madre era judía. Y bueno, prácticamente Timoteo, después de convertirse, fue un discípulo de Pablo y fue quien le acompañó bastante. Y Pablo fue, diríamos así, el mentor de Timoteo. Y Pablo le había rogado, dice la palabra de Dios, a Timoteo para que se quede en Éfeso, para poder enfrentar situaciones que estaban siendo causadas por aquellos hombres que enseñaban falsas doctrinas. Porque en el primer siglo las falsas doctrinas que estaban sucediendo eran, por un lado, venía del judaísmo, que les obligaba a que tengan cuidado con los alimentos que comen, que no todo era permitido, que no todo era bueno, había ciertos alimentos que eran inmundos.
Y por otro lado también estaba el pensamiento griego, que sobre todo el pensamiento epicúreo, que decía que todo lo terrenal, todo es malo, y que lo máximo, lo mejor que el hombre puede hacer es dedicarse y vivir una vida placentera. Y lo peor que al hombre le podía pasar es sufrir el dolor. Y por otro lado también ellos creían que después de la muerte no había vida, y si había, era peor que esta. Entonces ese era el pensamiento, o esa era la filosofía que sucedía en estos tiempos. Y también estaba la presencia de los gnósticos, una secta, una práctica de personas que decían tener un conocimiento secreto y que mediante ella podían llegar a conocer a Dios. También estaba presente los nicolaitas, que nos habla el Señor en las cartas a las iglesias, que tanto la doctrina de Balaam, que enseñaba que eres creyente y también podías tener una vida sexual llena de promiscuidad, y por lo tanto no afectaba tu relación personal con el Señor. Esos pensamientos y esas herejías estaban invadiendo a las iglesias. Entonces Pablo le escribe esta carta a Timoteo para que él pueda tener cuidado y sobre todo pueda pastorear la iglesia, a pesar que era joven, con su ejemplo y con su buen uso de la palabra de Dios ante la iglesia. Dice la palabra del Señor de que pero el Espíritu, dice, siempre el verso 4:1 empieza con pero, porque en el capítulo 3 el apóstol Pablo habla de los requisitos que deberían tener los diáconos, lo que deberían tener toda persona que va a servir al Señor. Tenían que ser hombres como dice el capítulo 3, verso 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y le da una serie de requisitos para que sean de buen testimonio para los de afuera y para los de adentro. Pero luego, en el capítulo 4, empieza con un pero. Y un pero es como que va a suceder algo opuesto, algo contrario a la buena marcha de la iglesia. Y esto nos habla ahora de un tiempo futuro. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, cabe notar acá que es el Espíritu Santo quien dice claramente, o sea, reiteradamente en varios pasajes de la Biblia, ya el Señor Jesús había advertido lo que iba a suceder en nuestros tiempos, en los postreros tiempos, o sea, en los tiempos finales, porque había muchas señales, entre ellos el Señor habla de que vendrían muchos en su nombre, habrían rumores de guerra, habrían pestes, hambrunas, que todo eso iba a suceder y que todo ello iba a ser principio de dolores. Eso nos advirtió el Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo dice a la iglesia reiteradamente de que esto es algo que va a suceder. Pero dice, en los postreros tiempos, y uno puede analizar que los postreros tiempos serán esos tiempos de los cuales estamos viviendo nosotros. Y mire, la pandemia que estamos viviendo es una muestra, una muestra real, ¿no? Que lo estamos viviendo, lo estamos tocando, estamos experimentando el dolor de la partida de nuestros seres queridos, una enfermedad que está afectando al nivel mundial. Es una muestra de que estamos en los postreros tiempos, no hay duda. Dice que en esos postreros tiempos, o
sea, hoy, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe. O sea que algunos abandonarán la fe. Eso quiere decir que estas personas son parte de la iglesia. Por eso que van a abandonar la fe. O sea, no son los que están afuera. Porque los que están afuera, ellos no tienen de qué abandonar. Sino habla de los que estamos adentro, de los que estamos parte de la iglesia, los que hemos creído en el Señor Jesús, los que conocemos la palabra. Dice la palabra del Señor que algunos de ellos apostatarán. O dicho de otra manera, algunos de nosotros, porque somos parte de la iglesia también, yo me incluyo, dice que apostatarán, apostataremos. Y apostatar es abandonar, desertar, desertar. Y vemos ciertamente que en nuestras congregaciones vemos personas que realmente abandonan, ya no vuelven, y que cambian de iglesia, cambian de pensamiento, cambian de doctrina. Es algo real y palpable. ¿Cómo es que estos hombres van a abandonar la fe? Dice, escuchando, poniendo atención, deteniéndose para escuchar algo. ¿Y qué es ese algo? Es la manifestación, es la obra, es el engaño. ¿De qué? De estos espíritus. Dice, espíritus engañadores y doctrina de demonios. En el primer siglo, los cristianos también abandonaron la fe, porque ellos habían sufrido la persecución. El Imperio Romano, de una manera bárbara, persiguió a los cristianos, y muchos murieron en los coliseos de manera horrenda, ¿no? Lo cual hizo que muchos creyentes, muchas personas apostataran. Pero en estos posteriores tiempos, aquellos que van a apostatar ya no es porque hay una persecución, ya no, sino más bien es por escuchar a estos espíritus engañadores, por escuchar esta doctrina de demonios. Estos hombres que son influenciados por estos espíritus, que son espíritus de las tinieblas, cuyo jefe es Satanás, la serpiente antigua, como dice la palabra del Señor. ¿De qué manera? ¿Cómo es que ellos están obrando? ¿Cómo se camuflan? ¿Y cómo es que los hombres se prestan para poder someterse a estos espíritus engañadores y causar y trastornar e influenciar de tal manera que los que están en la iglesia puedan abandonar la fe? Entonces, cuando hablamos de espíritus engañadores, estamos hablando de cosas que no se ven, cosas ocultas, que no se puede palpar, que no se puede tocar. Y eso pertenece a un área, a un rubro oculto y prohibido por Dios. ¿Qué cosas suceden a nuestro alrededor que tienen esas características? Vamos a hablar de tres: del ocultismo, del espiritismo y del sincretismo. ¿Qué es el ocultismo? Es una práctica, una filosofía que busca la explicación del orden de las cosas que suceden a nuestro alrededor por medios que, según ellos dicen,
son cosas ocultas y especiales para un grupo de personas de élite y que solamente ellos tienen acceso a ese conocimiento que es el ocultismo. Y dentro de esos movimientos podemos encontrar los rosacruces, los masones, el yoga, meditación trascendental, las religiones orientales, el hinduismo, el budismo, el gnosticismo también, porque si bien es cierto que el gnosticismo ya había en el primer siglo, también en estos tiempos el gnosticismo está vigente, y vigente más que nunca. Entonces, estas doctrinas y prácticas misteriosas o espiritistas, dice, pretenden explicar los fenómenos misteriosos de las cosas. Recuerde que detrás de todo esto son los demonios, estos espíritus engañadores que son los que están promoviendo esta forma de vivir, de analizar las cosas, que para Dios, como les digo, está prohibido. Dentro de ello también está la astrología, el horóscopo, el esoterismo. Nosotros no somos ajenos a este movimiento. Por ejemplo, la ciudad del Cusco se encuentra Machu Picchu, conocida como una de las maravillas del mundo, y realmente allí vienen personas de diferentes países. Estar una noche en el hotel de turistas cuesta $1,000. Entonces vienen al Cusco actores de cine, directores de cine, personas con mucha influencia y mucho dinero. Pero ¿qué es lo que les atrae de este lugar? Porque en esos lugares, en estos centros arqueológicos, dice que irradia energía. Y como esas personas son ocultistas, para ellos es muy importante. Entonces hay grandes concentraciones y convenciones en la ciudad del Cusco de estos hombres, así como hombres como los Rosacruces. Se dice que en el mundo hay como 6 millones de Rosacruces. Dentro del ocultismo también está el movimiento de la nueva era. Yo creo que alguna vez ya hemos escuchado acerca de la nueva era. ¿Y qué es la nueva era? Es una mezcla de creencias y prácticas espirituales que surgió en los años 60 y 70 en el mundo occidental. Estas creencias no están unificadas, dicen. Incluyen una variedad de teorías e ideas tomadas del ocultismo, de la astrología y de las religiones orientales como el hinduismo. Eso es la nueva era. Entonces, la nueva era se presenta como un buffet. Cuando va uno a un buffet hay todo tipo de comida. Usted va con su bandeja y coge lo que más prefiere, ¿no? Un poco de esto, un poco del otro, a su gusto y criterio. No tiene que someterse a ninguna regla. Usted decide y toma lo que quiere. En la nueva era es igual. Uno toma un poco del hinduismo, un poco del budismo, ¿no? Un poco del ocultismo, un poco de la religión, un poco del cristianismo, ¿no? Y al final uno, pues, por decir, puedo creer en Dios, puedo asistir a una religión y asimismo también puedo creer en la evolución. No tengo problema. Puedo decir no hay infierno y de repente puedo creer puedo creer en la reencarnación. O sea, al final estoy cogiendo un poco de todo. Eso es el movimiento de la nueva era. Entonces, como no está unificado, no tiene una autoridad central, entonces yo como persona creo mi religión, mi espiritualidad personal, ¿no? O sea, yo me llamo espiritual, porque tomo cosas espirituales, pero ocultas, cosas prohibidas por Dios,
Y entonces vivo de esa manera, no tengo a quién rendir cuentas, no me congrego en ningún lugar, y entonces vivo así. Y aún en la iglesia sucede eso, ¿no es cierto? Hay personas que no se identifican con ninguna iglesia, no tienen una autoridad pastoral, entonces toman una enseñanza de acá, otra enseñanza de allá, y van por acá y por allá perturbando, enseñando malas doctrinas, que al final están siendo inducidos por estos espíritus engañadores. Estos temas que estamos hablando para unos puede ser un fraude, una estafa, porque no puede decir eso no existe, que no existe la brujería, que no existe el esoterismo y que no existe el ocultismo. Es una gran estafa. Para otros es algo herético, algo condenable, algo detestable, y hay que eliminarlo. Sobre todo eso sucedía en la Edad Media. Hubo una gran persecución a este grupo de personas. Y para otros más bien viene a ser, dice, la reserva del conocimiento. Entonces, pero nosotros como creyentes sabemos que es algo prohibido por Dios, y no solamente prohibido por Dios, sino que es abominable a los hijos del Señor. En el libro de Levítico, capítulo 19, verso 31, dice la palabra del Señor: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, nuestro Dios. Levítico 26 dice: y a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso es, ante los ojos de Dios, todas esas prácticas son abominables. Entonces, estas personas que profesan estas cosas del ocultismo son los que promueven ahora lo que está sucediendo. Por ejemplo, nuestras autoridades en el Perú hicieron una entrevista a un expresidente que tuvo un espíritu guía, tenía un consejero espiritual. Además de tener sus asesores, tenía un consejero espiritual. No, yo no diría, caramba, qué espiritual es nuestro gobernante. No. Y todas estas personas involucradas en el ocultismo, que son los masones, los Illuminatis, los del Club Bilderberg, los que ahora están promoviendo este orden mundial, el nuevo orden mundial que tanto se está comentando ahora, son los que a través de las organizaciones mundiales están imponiendo los ideales como la ley del aborto, que ya no se deben casar, ya no deben haber relaciones heterosexuales, no al matrimonio, están prohibiendo casarse. Ahora ya no hay que decir que tengo mi esposa o tengo mi esposo, debo decir ahora mi pareja, que tengo mi pareja. O sea, al final el homosexual puede decir mi pareja, o sea, puede haber una tergiversación total de un orden establecido por Dios. Dios creó el matrimonio, no fue ninguna institución u organización humana. Desde el principio Dios dice: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Estos hombres son los que promueven la ideología de género también, ¿no? Que están promoviendo. ¿Cómo quisieran ellos ser los educadores de nuestros hijos? Ellos quisieran que nosotros no tengamos el privilegio y la potestad de poder guiar a nuestros hijos. Pero no, o sea, papá, mamá, usted está encargado de educar a su hijo, de enseñarle valores y sobre todo enseñarle la palabra del Señor.
en su hogar es inviolable. Tiene usted la autoridad para enseñarle a su hijo lo correcto, lo sano, lo verdadero, para que sea un hombre de bien más adelante. Y dice la palabra del Señor, ¿qué cosas más van a prohibir? Abstenerse de ciertos alimentos. O sea, imagínense, ellos van a ahora van a marcar las pautas. Pero no, Dios creó todas las cosas para que puedan servir y ser parte de nuestro alimento. Y dice la palabra del Señor que cualquier cosa que comamos, orando y dando gracias a Dios, podemos comerlo. Podemos comer. Punto 2, vamos a hablar acerca del espiritismo. Esta enseñanza que consiste en provocar la manifestación de los seres inmateriales, o sea, los espíritus, sobre todo las almas de los difuntos. Yo creo que eso estamos más familiarizados nosotros, ¿no? Conocemos lo que quiere decir el espiritismo. Es buscar, querer relacionarme con un ser querido que ya murió. Voy a un medium para que traiga o haga manifestarse a mi ser querido y pueda yo consultarle algún tema, algo de interés. En la Biblia tenemos una experiencia. El rey Saúl, rey de Israel, cuando se vio rodeado de los filisteos, él se entrevistó con una divina, la divina de Endor. Y algo que, como hemos visto en los pasajes, es prohibido por Dios y abominable por Dios. Dice el Señor en su palabra, Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Practicar estas cosas, tanto el ocultismo, el espiritismo y el sincretismo, es abominación para Dios. ¿Qué es el sincretismo? Con esto concluimos con el sincretismo. Es una mezcla de todo esto, del ocultismo, del espiritismo y la idolatría y la religión. Es una mezcla. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi hogar puede haber un altar donde tengo una imagen, por otro lado tengo un cráneo, una calavera que también está ahí, que le prendo su vela. Por otro lado puedo tener un herraje, una sábila, puedo tener un equeco, puedo tener esa práctica, ¿no es cierto? O sea, al final puedo ir el domingo a mi congregación y en la noche puedo salir a pasear con mis hijos a una fiesta Halloween, por ejemplo. Ese es un sincretismo, una mezcla. Pero acá hay algo que notar, hermanos. La religión que trajeron los conquistadores o los invasores al Perú y a América, usted y yo sabemos que ese fue una pantalla. O sea, en el nombre de Jesús, en el nombre del Evangelio, cometieron atrocidades, extinguieron nuestra cultura, los mataron en las minas. En verdad hicieron un abuso que la historia y los historiadores tienen mucho que hablar sobre ello. Entonces, ellos no trajeron el verdadero Evangelio, definitivamente que no. Ahora, por otro lado, la palabra del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios inspirada por Dios, y la iglesia, que es comprada con la sangre de Jesucristo, esa doctrina que nos habla de la justicia de Dios, no puede mezclarse con ninguna otra doctrina. Si bien es cierto que hay un sincretismo religioso, donde está la idolatría, el ocultismo, el espiritismo, pero no se mezcla con el Evangelio de Jesucristo. Porque así como el agua y el aceite no pueden mezclarse,
el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, no puede sufrir el sincretismo. Como dice la palabra, algunos apostatarán. Puedes abandonar la fe, pero la iglesia del Señor es santa y no puede sufrir esta aleación. La palabra de Dios que tenemos tiene más de 2.000, 3.000 años si comparamos el Antiguo Testamento. Dios mismo lo ha preservado y no ha sufrido ninguna alteración. Palabra de Dios confiable. Puedo confiar. Entonces, no vaya a creer que cuando hablamos de sincretismo también se está mezclando el verdadero evangelio entre esto. No. Se mezcla la idolatría, se mezcla el ocultismo, el espiritismo, el sincretismo, cosas turbias, y al final de esa mezcla sale algo negro, algo nauseabundo, porque es abominable para Dios. Es lo que dice Dios. Para Dios esta práctica es abominable. Lo que hicieron los conquistadores, los invasores, ¿qué hizo? Ellos tomaron los ídolos que tenían nuestras culturas y pusieron íconos que representaban la religión que ellos traían. Entonces el hombre andino, el hombre inca de esos tiempos, simplemente ya no se postraba ante su ídolo, ahora le habían puesto una imagen. Eso no tenía ningún sentido. Fue una mezcla. Para concluir, hermanos, hemos desarrollado los temas del ocultismo, el espiritismo y el sincretismo. Todo esto está manipulado por espíritus engañadores, por doctrina de demonios, dice la palabra del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En nuestros tiempos hay también muchas personas ilustres, premio Nobel tal vez, que son grandes conocedores de la ciencia y tecnología. Pero recuerde siempre, no es Jesucristo. Recuerde, no es Jesucristo. Y cualquier enseñanza o doctrina que rechace esta verdad, que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, porque Él mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cualquier enseñanza que niegue esta verdad, cualquier enseñanza o doctrina que niegue la deidad de Jesucristo, porque Jesús es Dios hecho hombre, son doctrina, son enseñanza de espíritus engañadores, doctrina de demonios. Así dice la palabra del Señor. Tenga cuidado entonces, tenga cuidado joven, señorita, padre de familia. Tal vez usted diga, yo no tengo nada que ver, yo no practico ni el ocultismo, ni el sincretismo, ni el espiritismo. Yo acá tengo una vida cómoda. El arte del cine, la televisión, la música, es un instrumento que Satanás ha tomado para manifestar estas enseñanzas, estas doctrinas, estas prácticas del ocultismo, del espiritismo y del sincretismo. Películas como El Exorcista, Mi Bella Genio, series de televisión, o Star Wars de esos tiempos, que tienen que ver con cosas sobrenaturales, con cosas paranormales,
donde muestran la telequinesis, donde muestran poderes, tiene que ver con el ocultismo. Hay una actriz que trabajó en una obra en el cine, Color de Púrpura, hace muchos años. Ella pertenece a un movimiento oculto, del ocultismo, y lo manifiesta claramente. Tenga cuidado como papá. ¿Qué están viendo sus hijos? ¿Qué películas ves? Claro, no sé qué opinión tengas, pero si eres creyente, dice la palabra del Señor, que algunos apostatarán de la fe. Está hablando a personas que están en la iglesia, creyentes. Y si todavía no has rendido tu vida al Señor, estás influenciado grandemente por estos espíritus engañadores que no permiten que tú conozcas la verdad y vengas a los pies de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Es un engaño, porque Satanás ha cegado, dice, el entendimiento del hombre para que no pueda conocer, ver la verdad. En este día quisiera que tú puedas reflexionar. Esta pandemia que estamos viviendo debería haber traído al arrepentimiento mucha gente. Sin embargo, no ha sucedido así. Dice la palabra del Señor que vendrán muchas pestes más. Morirá la tercera parte de la población mundial. Y aún así, no se arrepentirá. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 20, dice, le voy a leer: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Cuál será el final de todos ellos? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino de todo aquel que rechaza la verdad. Porque Dios dice en el Evangelio de San Juan 1:1 que en el principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne, habitó en medio de nosotros. O sea, Dios se hizo carne. La palabra de Dios nos muestra el Evangelio, nos habla de la justicia de Dios, nos ofrece salvación, vida eterna, y para ello envió a su Hijo Jesucristo para que tomara tu lugar y mi lugar y muriera, cancelara la deuda que tenemos con Dios. Quiero que hoy, como dice la Escritura, si hoy día escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios es paciente, pero Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Dios en su misericordia está sanando a muchos en estos tiempos, en su misericordia. Pero recuerda que la riqueza de su benignidad, dice la palabra del Señor en Romanos 2:4, la riqueza de su benignidad es longanimidad. Te deben guiar al arrepentimiento.
Si tú crees que eres un hombre pecador y sin embargo Dios permite que estás vivo, hay muchos que han partido, no es porque seamos mejor que otros, es porque Dios quiere que tú te arrepientas y que hoy día tú puedas ser consciente de ello. Hemos podido partir como otros, pero por la gracia de Dios estoy vivo. Estás vivo. Es porque Dios te está dando una oportunidad para que tú puedas arrepentirte. El Señor Jesús en Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y una vez más te digo, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el libro de Juan 20:31 también dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor. Señor Dios Todopoderoso, hemos leído tu palabra, Señor, y nos habla de nuestros tiempos, de estos tiempos que son los tiempos postreros, tiempos finales. Y nos ha tocado vivir, sobre todo esta pandemia que es tangible, concreto, innegable para toda la humanidad, porque esta pandemia ha arrasado mundialmente. Y esto muestra, Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos. Señor, oh Dios, el Perú realmente está sumido bajo el efecto y la influencia de estos espíritus engañadores, de esta doctrina de demonios. Porque en Perú vivimos, practicamos, tu pueblo practica la idolatría, el Perú practica la idolatría, el espiritismo, el sincretismo. Lugar donde vamos es evidente esas manifestaciones demoníacas. Pero hoy día, Señor, queremos acercarnos delante de tu presencia para pedirte perdón. Quiero rogar a ti, amigo, amiga, que quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo. No importa qué es lo que tú practiques, pero yo te ruego, como si Dios hablara, te rogara por medio de mí, para que vuelvas al Señor. Quiero que tú digas al Señor, y quiero que repitas conmigo estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones. Señor, te entrego mi vida y renuncio a toda práctica de ocultismo, toda práctica de espiritismo y de sincretismo. Creo en ti, Señor Jesús, que tú has muerto por mí. Creo que tú resucitaste al tercer día. En este momento, Señor, yo abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Amado hermano, también quiero que me acompañes en esta oración, porque recuerda que la palabra dice que algunos apostatarán de la fe, y eso nos concierne a nosotros que somos parte de la iglesia. También tenemos que arrepentirnos, porque tal vez hemos estado siendo influenciados por estos espíritus engañadores, mirando cosas que están prohibidas, como hemos visto en la palabra del Señor, cosas que son abominables para Dios. Si es así, quiero también que ores conmigo. Señor, reconozco mi pecado delante de ti y te pido que me perdones.
como dice tu palabra, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, me arrepiento de toda práctica de ocultismo, idolatría, sincretismo, espiritismo, Señor. Te pido que me perdones. Señor, gracias. Padre, oh Dios, te damos gracias por tu palabra. A ti sea, Señor, todo honor y gloria. Te exaltamos, Padre. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Qué gozo es poder cantar a nuestro Señor. De verdad nuestro corazón se alegra cada vez que les damos alabanza a nuestro Dios. Y permítame en este tiempo que vamos a pasar a las ofrendas, a los diezmos, quisiéramos recordarle siempre, amigo o hermano, este pasaje que está en la Biblia, que dice así: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sé que estamos pasando circunstancias difíciles, pero a pesar de eso, el gozo que Dios pone en nuestros corazones es el que nos permite, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos pasar, agradecer a Dios. Y cómo no hacerlo a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Usted tiene un sobre como este, que de repente lo puede recoger en la iglesia, sobre los diezmos, un sobre como este que es para las ofrendas. ¿Y por qué lo hacemos? Es porque vivimos agradecidos y porque queremos dar al Señor de lo que Él nos bendice a nosotros. Así que yo le animo a usted, allí en las pantallas también van a salir el número de cuenta al cual usted puede hacer su depósito. Lo importante es que usted lo haga de corazón y con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así que permítame ahora orar. Padre bendito y Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres un Dios que bendice, que provee y que sustenta. Gracias, Señor, por el trabajo que tenemos, gracias por la salud, y si no lo tenemos, Señor, gracias también, pero ayúdanos a tener fe. Te pedimos por estos diezmos y ofrendas que de todo corazón tu pueblo da, que tú, Señor Dios, des sabiduría a aquellos que la administran y que sea para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos adelante. La Biblia dice que Jesús volverá y volverá por su iglesia. Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando vuelve el Señor. Como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá.
hermanos, después de poder haber alabado a nuestro Dios, permíteme en este tiempo poder brindarles algunos anuncios que tenemos para ustedes, pues es muy importante que puedan tomar nota de ellos. Pues los días martes continuamos con nuestros cultos de oración. Invitamos a todos aquellos que quieran ser partícipes de este culto martes a las 7 de la noche. A lo mismo que pueden hacer llegar sus pedidos de oración a los números que estarán apareciendo aquí en pantalla. Continuamos con las reuniones de damas. Todos los miércoles a las 7 de la noche continuamos con nuestra reunión de damas. A todas aquellas señoritas, jóvenes, damas que desean ser parte de esta reunión, las invitamos a que puedan inscribirse al número también que estará apareciendo aquí en pantalla. Continuamos todos los viernes con las reuniones de matrimonios. Si ustedes quieren ser parte de esta reunión, los invitamos también a que puedan comunicarse al siguiente número que está apareciendo justamente aquí también en pantalla. Pues bien, todos los domingos continuamos con nuestras reuniones, con nuestros cultos dominicales, el de las 7 de la mañana, 9 de la mañana y el de las 11 de la mañana. También tenemos nuestro culto dominical a las 7 de la noche. Y no nos olvidemos que todos los sábados tenemos la reunión de adolescentes a las 5 de la tarde por el WhatsApp y a las 6 por el Zoom. También los jóvenes se están reuniendo todos los sábados a las 8 de la noche. Muy pronto está por llegar lo que es la Semana Santa. Queremos invitarlos a esta gran campaña que tenemos. Estaremos iniciando desde el jueves 1 hasta el domingo. Así que los invitamos a que puedan ser parte de esta gran campaña que vamos a tener. Puedes invitar a tus amigos, a vecinos, a muchas personas a que puedan ser parte de esta gran campaña. Los invitamos a que puedan compartir los enlaces para que puedan disfrutar y conocer de la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecirlos a cada uno de ustedes, pero permítanme antes poder concluir con una oración. Señor bendito, gracias te damos por este día que nos has regalado. Gracias por tener el privilegio de poder haber escuchado tu palabra el día de hoy. Gracias por haber bendecido nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, pedimos tu dirección al poder iniciar esta semana. Pedimos tu guía. Guarda nuestros hogares, nuestras vidas, a nuestra familia, Señor. Queremos encomendarnos a ti, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos por todo este tiempo. En el nombre de Jesús, dejamos nuestras vidas, nuestras familias en tus manos. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo domingo.